Grabación. Bien. Y compartimos la lección de escuela sabática, hermanos. Muy bien, hermanos. Voy a poner en la primera parte, aquí está la lección. Hermanos, hoy día es jueves 20 de julio, hermanos. Jueves 20 de julio. La lección titula en este día, para este día, el título de la lección, ahí está en la pantalla. Si alguien puede dar lectura a la pantalla, ahí está en la pantalla. Ahora salvados por Dios. Muy bien, muy bien. Gracias, hermano. Ahora salvados por Dios, dice el título de la lección. Ahora, hermanos, o sea, en este momento, en este instante, ahora, hermanos, pues ahí dice, ¿no? Salvados por Dios. Es una afirmación, ¿no? Salvados por Dios, ¿no? En este caso hablaremos, hermanos, en esta mañana acerca de la salvación, y esta salvación, pues, hecha por Dios, ¿no? Por Dios. Si algún comentario quieren hacer respecto a este título, hermanos, porque en la vida práctica, ¿no? Cuando uno entiende esto de la salvación, tal vez uno está preocupado y dice, no, ¿cómo voy a ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Mucha gente en este mundo, de verdad, quiere la salvación, así como el joven rico quería la salvación. Un joven rico, pues, no se acercó al Señor Jesucristo y él quería la salvación. Y le dice, ¿qué tengo que hacer? Pues para ser salvo, para tener la vida eterna, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es una pregunta muy inteligente, sabia, ¿no? O sea, de que uno quiere ser salvo, entonces uno piensa, pues, ¿qué tengo que hacer? Esa es la pregunta que le hizo al Señor Jesús. Tal vez tú también te haces esa pregunta y yo te hago esa pregunta a ti, hermano, hermana. A ver, puedes contestar. ¿Qué cosa se tiene que hacer para ser salvo, hermanos? ¿Qué se tiene que hacer para ser salvos? A ver, hermano, participa, toma tu micro o prende tu micro y puedes Hermano, participar. justo, Sí, hermano Carlos, a ver, eh, ¿qué yo, tiene que yo, hacer? yo pienso que es tener una comunión diaria con Jesús, y para mí también es salvado por Dios a través de Cristo Jesús. Muy bien, gracias, hermano. Una comunión diaria, ¿no? Con Cristo Jesús para obtener la salvación. Muy bien. ¿Y tú, hermano y hermana, qué dices? Hermano, Sí, hermana, por favor. no hay nada, nada que podamos hacer para ser salvos porque el Señor ya lo hizo todo. Él nos da la salvación, incluso Él nos da la fe, nos da ese don de creer, todo lo da Él. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Solamente dejarnos guiar por el Espíritu Santo. No hay nada más que podamos hacer. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo porque el Señor ya lo hizo todo. Cuando digo dejarnos guiar por el Espíritu Santo es obedecer, ¿cierto? La buena voluntad de Dios y también escuchar cuando nos equivocamos y el Espíritu Santo nos habla y nos reprende y arrepentirnos, ir a los pies del Señor, pero la salvación ya está ganada. O sea, cuando nosotros nos preguntan si ya somos salvos, nosotros debemos decir sí, ya estamos incluso sentados en el trono, ¿cierto? En lugares celestiales, según lo que dice la palabra. Eh, el Señor ya lo hizo todo. Ahora lo que toca es que nosotros seamos obedientes, como dije antes, a la voz del Espíritu Santo. Muy bien, muy bien. Todo lo ha hecho Dios, ¿no? Para nuestra salvación. Así que como dice, lo que se tiene que hacer es mantener, ¿no? Mantenernos unidos al Señor, ¿no? Bien, ahora, ¿alguien más tal vez quiere hacer alguna pregunta o Sí, participar? yo Sí, quisiera sí, opinar, hermana, diga, hermana. opinar. Dios tiene lindos planes para con nuestra vida. Entonces, lo que tenemos que hacer es apegarnos a Él, pero también poner de nuestra parte todo lo que podamos esté en nuestras manos
hacerlo hasta donde nuestras fuerzas puedan dar con la guía de Dios, con la ayuda de Jesucristo. Pero también tenemos que ponernos de nuestra parte, muy bien, hermana. voluntad, con Entonces, las fuerzas que el Señor nos da. muy bien. Entonces, ahí están las respuestas, Hermano hermanos, Justo, para hermano Marcelino. buenos días, Dale. hermanito, con todos. Buen día, hermano. Buen Eh, día. Hay una historia que se cuenta, debe ser de repente bastante exagerada, pero en un país vivía un hombre y vivía solo, en un valle. Estaba pronosticado un temporal muy fuerte, inundaciones y mucha agua. Por radio, por televisión, en ese país las personas indicadas de ese desastre estaban anunciando. Pero él era cristiano. Él sabía muy bien el Salmo 91, dice, el que habita el amparo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios me va a salvar a mí, tiene sus promesas que Él va a venir a salvarme, dice. Entonces, oró a Dios y Dios le prometió que vendría por él. Entonces, vino la lluvia, subieron hasta su casa y él subió al techo de su casa porque ya el agua ya había colmado. Y vino una pequeña embarcación de una lanchita. Sube aquí, te vamos a salvar. No, vaya nomás a salvar a otras personas porque a mí me va a salvar mi Dios. Así es. No quiso subir. Bueno, vino otra forma de salvarle, un helicóptero allí con una escalera de soga así para que suba. Agárrate ahí, te vamos a salvar. Sube. No, va otras personas, vaya a salvar. No, yo estoy bien. Otra cuadrilla de personas como bomberos allí para salvarle, tampoco quiso. Finalmente se ahogó, pues. Y la historia dice de que un día se encontró con el Señor Jesús y se quejó. Señor Jesús, usted me ha prometido salvarme y no has venido a buscarme, dice. Hijo, te he mandado 3 veces para salvarte. Si tú no quieres, ¿qué más querías yo que haga? La salvación está en nuestras manos. Simplemente tenemos que aceptarlo. No sé si hemos leído en Efesios 6, creo está, las armaduras de Dios. Y está el casco como la protección, la salvación, ¿no? El yelmo de la salvación. Cuando uno maneja moto, alguien le salva la vida, así se cae. Es el casco que le salva la vida. Y Dios nos quiere salvar, pero si no nos ponemos el casco, ¿para qué nos sirve la salvación? Muy bien, hermano Marcelino. Ahí está una ilustración, hermanos, también, ¿no? De cómo Dios hace para salvarnos, ¿no? A los seres humanos. ¿Alguien más quiere participar o quiere hacer preguntas, hermanos, no? Porque ahora Hermanito, vamos. buenos días. Sí, hermana, buenos días. Buenos días, hermanito, con todos. Bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo, no? La salvación del pecado para ser limpio del pecado mediante la expiación de, del Salvador. La persona debe ejercer la fe en Jesucristo, arrepentirse, bautizarse y recibir el don del Espíritu Santo. Acá podemos leer también en Hechos 2:37, donde nos dice 37 y 38. Al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibieron el don del Espíritu Santo. Cuando una era antiguamente católica, ¿no? Y cuando conoce la palabra de Dios, realmente
sabe que yo estaba errada, ¿no? Entonces nos acercamos a Dios con ese conocimiento y pedimos perdón por todos nuestros pecados que hemos cometido antes. Entonces nos bautizamos con ese amor y somos nuevas criaturas, nacemos en nuestro Señor y desde ese momento, ¿no? Ahí estamos con nuestro Señor y hasta ahora. Amén, hermanito. Amén, amén, hermanos. Muy bien, ahí está, hermanos, las respuestas a esa pregunta, ¿no? Hermano, ¿Qué hacer? Sí, hermano Celso. dice, ahora, Salvador, dice, ahora está en el tiempo presente, no está en el futuro, pero ese ahora debemos vivir todos los días, ahora, ahora, y no postergar, como ese hermano Marcelino, 3 oportunidades ahora, pero ese ahora en 3 oportunidades no aprovechó y quedó perdido. Y no es el que pase con nosotros, hermanos, todos los días sea ahora, para estudiar, entender, rectificarnos, corregirnos, agradecer a Dios. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso. Muy bien, queridos hermanos, pues sí, pues hay preguntas, hermanos, y estaba viendo aquí en el espíritu de profecía, hay preguntas interesantes, ¿no? Acá, por ejemplo, casi al final de estos comentarios del espíritu de profecía había unas preguntas, ¿no? Por ejemplo, acá decía, pero decía aquí, ¿no? Pero no son las buenas obras de ningún valor, o sea, en otras palabras, ¿no? Que las buenas obras, o sea, no tienen ningún valor para la salvación. Más o menos la idea es esa, la pregunta, ¿no? Y a ver, ¿qué otra pregunta más? Pero aunque aquí dice, el pecador que todos los días comete pecado impunemente, o sea, una persona peca, ¿no? Peca sabiendo, peca impunemente, ¿no? Peca, pues, ¿no? Hay otra pregunta, dice, ese pecador que está pecando, así, a propósito está pecando. Pregunta, ¿es considerado por Dios con el mismo favor como aquel que por medio de la fe en Cristo lucha por lograr su integridad? O sea, ¿cómo lo ve Dios a este pecador que así, sabiendo, está pecando y peca, no le interesa nada? Y hay otro hermano que está luchando, dice, para ser íntegro, quiero ser íntegro así, pero también comete errores, peca, entonces dice, ¿no? O sea, Dios considera a este hombre que peca así a propósito y al otro que está luchando por ser íntegro, lo mira de igual manera, dice, no, le voy a leer la pregunta. ¿Es considerado por Dios con el mismo favor como aquel que por medio de la fe en Cristo lucha por lograr su integridad? Ahí son preguntas, hermanos, que uno se hace, ¿no? Y hay una respuesta, justamente la lección de hoy día da la respuesta, hermanos. A ver, ¿cuál es la respuesta, hermanos? Este es el espíritu de profecía y da una respuesta y justo está en la lección de hoy día. Pero vamos a leerlo ya, hermanos, para adelantarnos, ¿no? La respuesta a esas preguntas y muchas otras preguntas que uno puede hacer. Entonces, ¿qué dice el libro de Efesios, hermanos? Justamente ahí está en el capítulo 2 y el versículo 10. Ahí está la respuesta, hermanos. La Biblia dice así, o Dios nos responde, somos hechura suya, hermanos. Miren la respuesta, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué les parece, hermanos? Mira lo que está diciendo la Biblia. Somos hechura suya. ¿Qué significa que somos hechura suya, hermanos? Así cuando tú haces de repente una obra, tú has hecho pues esa obra. Digamos, haces una torta, tú lo has hecho pues esa torta, ¿no? O sea, tú no sé cómo lo hagas, pero ahí está, pues tú lo has hecho. Y así, uno hace una obra, un trabajo, escribe un libro, pues es tu obra, pues ¿no? Tú lo has hecho.
Y Dios nos ha hecho a nosotros, está diciendo eso, ¿no? Somos hechura suya, somos lo que Dios ha hecho, somos hechos por Dios. Dice, creados en Cristo Jesús. Ahí está, hermanos. Creados en Cristo Jesús. O sea que somos creados en Cristo Jesús. Dios nos ha creado. ¿Para qué? Para buenas obras. Dios nos ha creado para buenas obras. Así nos ha hecho Dios, las cuales Dios preparó de antemano. De antemano preparó todo esto el Señor. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. O sea, para que andemos pues en el camino de Dios en las obras buenas. Bueno, No justo, sé si captan la respuesta, hermanos. No sé si están captando la respuesta porque esa es la respuesta de la escritura. Sí, hermana. qué hermosa, qué hermoso es ese versículo. Eh, como decíamos antes, o sea, no hay nada que nosotros hayamos hecho. Dios ya lo hizo todo. Él nos salva, Él nos da la fe, nos da, porque eso es un don de Dios, no, ni siquiera es de nosotros. Y Él incluso nos da las buenas obras. Por eso yo decía antes, lo que nosotros nos toca es escuchar al Espíritu Santo. Cuando nosotros ayudamos a alguien es porque el Espíritu Santo nos impresiona, o sea, ni siquiera es algo de nosotros, es algo de Dios. Es maravilloso saber que es Dios quien ha puesto todo y ha preparado todo. Hermano, es que es increíble. No hay nada que podamos hacer. Solamente eso, escuchar la voz del Espíritu Santo cuando nos habla y nos dice, mira, este es el camino. O cuando nos dice también, hey, no, por aquí no, vuelve. Eso, mi hermano, nada, yo estoy maravillada con la palabra de Dios. Amén, amén, hermanos. Muy bien, así es, pues la palabra del Señor, hermanos, da respuesta a cada pregunta. Porque, hermanos, Hermano, aquí es donde el enemigo de Dios, pues trata de tergiversar acerca de este asunto de la salvación, ¿no? Los procedimientos que uno tiene que hacer o que tenga que hacer. Sí, hermano, participe, hermano. hermana Mónica, me hace acordar 31:3 de Éxodo. Dice lo siguiente, hermano. Al pie de la letra va a leer. Dice 31:3 Éxodo. Y lo he llenado de Espíritu de Dios. ¿En qué? En sabiduría. ¿En qué? En inteligencia. ¿En qué? En ciencia. ¿En qué? En el arte. El 4 dice, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, son artesanías, ¿no? Y así, ¿quién es lo que nos provee, hermano? El Espíritu Santo, hermano. Agradecer a Dios lo bueno, como dice, para buenas obras. Entonces, ¿quién nos provoca? ¿Quién nos insta? ¿Quién nos da este pensamiento, inteligencia? Para buenas obras, el Espíritu Santo. Agradecer por eso cada día. Por eso dice, ahora es el momento. Gracias, hermano. Muy bien, Hermano, hermanos. José, Pues disculpe, es, quisiera sí, agregar sí, un dígame. versículo a lo que dijo el hermano, porque dice, porque separados de mí nada podéis hacer, o sea, solamente con Él y por Él podemos hacer las cosas. Amén. Muy bien, hermanos. En otras palabras, hermanos, que ya estamos hechos por Dios para hacer buenas obras. O sea, no es un asunto de que nosotros nos vamos a proponer ser buenos, íntegros, éticos, no sé, obedientes y todo eso. No es un asunto de la intención humana, no, no, no. En este caso, hermanos, es una obra que Él lo ha hecho. Nos ha hecho de esa manera para hacer obras buenas. Él nos ha hecho. O sea que el estar con Jesús es automático. La vida de ese cristiano hace obras buenas, no puede hacer obras malas. Es imposible que alguien que esté con Cristo haga obras malas. No puede, porque el Señor lo que ha hecho es, nos ha hecho para obras buenas. Es lo que está diciendo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Entonces, es obra de eso. O sea que las obras es un resultado de estar con Jesús, de estar con Jesús, como ya lo repitió nuestra hermana
indicando de que nada podéis hacer sin mí, dice, ¿no? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada pueden hacer. Pero unidos al Señor Jesucristo, hermanos, somos adoptados como hijos de Dios, entonces somos Hermano hechos para Justo, hacer buenas obras. Sí, hermano Marcelino. parece que yo, ahora que les estoy escuchando, les opinar a nuestros hermanitos, qué bueno, ven, acertadamente están opinando y yo sé que el Espíritu Santo está moviéndose en este grupo. Me doy cuenta de que la salvación, la justificación, la justicia de Cristo, todo ello lo recibimos gratis de Dios, solamente al aceptarlo. Por ejemplo, la justificación por la fe, yo memoricé de la siguiente manera lo que está escrito en los testimonios. Dice, ¿qué es la justificación por la fe? Es cuando Dios hace polvo las obras bonitas del hombre para hacer todo lo que el hombre no puede hacer para su salvación. Eso es la justificación por la fe. Todo lo hace Dios. Simplemente nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, aceptarla y no rechazarla. Es todo. Amén, amén, hermanos. Muy bien, hermanos, así que entonces, miren, esa es la conclusión, pues, de la lección de hoy día, ¿no? Hemos ido, ¿no? Pero vamos a repasar, hermanos, lo que hemos estudiado, pues, ¿no? A lo largo de esta semana, esta lección. Y pues ahí, hermanos, he puesto algunas figuras también ahí del internet. No sé si ustedes logran ver ahí en la pantalla qué es lo que pasa ahí, ¿no? Dice ahí en la pantalla, si logran ver, ahí en el dibujo, pueden ver, hermanos, ahí dice por, Hermanito, sí, antes de que pase a la lección, hermanito, quería leer en el libro de Educación, página 17. Dice, cada ser humano creado a imagen de Dios está dotado de una facultad semejante a la del Creador. La individualidad, la facultad de pensar y hacer, que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros, dirigidos, dice, a las fuentes de la verdad, a los campos abiertos, a la investigación en la naturaleza y en la revelación. Eso se encuentra escrito en Educación, página 17, hermanito, también, que nos ayuda mucho, ¿no? Que nosotros muy somos bien, seres creados amén. a la imagen de Dios. Muy bien, hermanos, pues siempre vamos a tratar de destacar, ¿no? Que la salvación eh, es un asunto, es un tema muy importante, ¿no? La salvación. Y hablando de ese tema de la salvación, hermanos, entonces es hecho al 100% por Dios. No hay intervención del ser humano, ningún mérito tiene el ser humano para ser salvo. Todo es hecho. Justamente vamos a leer eso, ¿no? Y dice ahí, por gracia de Dios, o sea, por la misericordia de Dios, el hombre es salvo. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Como está el dibujo, hermanos, un hombre que está cargando ahí su bulto, esa es pues una representación de que así andamos cargando el pecado. Y cuando vamos, creemos en Cristo, aceptamos a Cristo y en Cristo dejamos esa carga, nuestro pecado, y entonces estamos libres del pecado porque Él nos limpia todo pecado. Y eso es una obra completamente de Dios al 100%, ¿no? Aquí no hay intervención humana, sino es todo divina. Solamente nosotros nos acercamos a Dios, creemos en Dios, dejamos nuestra carga ahí, ¿no es cierto? Nuestro pecado, no hay, confesamos a Dios, dejamos nuestra carga, ¿no? Y, o sea, Dios nos perdona con su sangre, nos limpia todo. Dice, fuimos salvos por la gracia de Dios. Y se va repitiendo, hermanos. Y hay otro dibujo más que también puse aquí, hermanos, respecto a una ilustración, un ejemplo tal vez sea, ¿no? Está en Mateo 22, 11 y 12, dice ahí, ¿no? Sin vestido de bodas. No sé si ven ahí el dibujo, hermanos.
Y dice ese texto bíblico, y entró el rey para ver a los convidados. O sea, recuerden, hermanos, que era la fiesta de bodas, ¿no? O sea, representando, ¿no? La fiesta que se hará, ¿no? Cuando el Señor Jesús venga, pues también habrá una fiesta después, hermanos, en el cielo. Y entonces, bueno, en este caso, hermanos, entró, dice el rey, para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas. Un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, dice, no sabía qué decir, hermanos. Y es ahí donde el señor de la fiesta, el rey, dice, pues átenlo de manos y pies y bótenlo afuera. Ahí será el llorar y crujir de dientes, dice. Bueno, en pocas palabras, hermanos, pues hace ver el Señor Jesús la invitación, ¿no? Para ser salvos. En primer lugar, los invitados, no primeros, era pues este pueblo judío, el pueblo de Israel, este pueblo no fue invitado. Se les invitó, es como invitar a una fiesta. Haces tú una fiesta, tienes todo preparado, invitas a la gente y tienes tus invitados especiales, tal vez son tus familiares, tus amigos íntimos, y se disculpan, pues no, no puedo ir, que me disculpe, yo tengo un negocio importante, no voy a poder ir. Y así uno y otro se disculpan y los invitados pues no tienen, no van a asistir, pues ya. ¿Qué hacemos? Ya está todo preparado. No hay gente en la fiesta, ¿no? Entonces el Señor dice, entonces inviten pues a toda la gente, ¿no? A toda la gente. Y es ahí que, ¿no? Esta ilustración hace ver que a los gentiles, los que ya no son del pueblo de Dios, sino a los gentiles, se les invita y ellos aceptan, hermanos. Es así como nosotros también hemos aceptado a participar de esta fiesta, ¿no? Y todavía dicen, no, los encargados dicen, pero Señor, todavía hay sitio, hay bastantes sitios. Entonces el Señor dice, traigan a toda la, fuércenlos a que entre. Así dice la Biblia, fuércenlos, dice a que entre. Bueno, entonces entró pues la gente así, hermanos, ¿no? Pero tengo entendido, hermanos, de que las fiestas allá en el oriente, para una fiesta, el que invita parece que tiene una ropa que da a cada invitado. Y esa ropita se tiene que poner para entrar a la fiesta. O sea que el dueño de la fiesta pues da pues la ropa, ¿no? Y se tiene que poner para entrar. Pero entonces, ¿qué pasa en esa fiesta, no? De la cual se está hablando. El rey dice, o el que ha hecho la fiesta, entonces mira a un joven que no está vestido con la ropa de fiesta. Y le dice, ¿cómo has entrado, amigo? Dice aquí, sin la ropa de boda. ¿Ah? Y él pues se enmudeció. Y entonces la decisión fue de que lo amarren de manos y pies y lo boten. Allí será el llorar y crujir de dientes. Eso es una ilustración, hermanos, también de lo que es la salvación o la justificación, hermanos. ¿Qué significa, hermanos? Pues que no se haya puesto la ropa de bodas. A ver si alguien puede contestar. ¿Qué significa que no estaba con la ropa de bodas? Estaba La, con su jus- propia ropa. ¿Qué la significa eso? justicia de Cristo, hermano, la justicia. Ah, muy bien, hermanos. Así que cuando nosotros queremos justificarnos delante de Dios, es nuestra propia ropa, pues, hermanos. Y así no podemos, o sea, no hay mérito en nosotros, no hay logros de nosotros que nos puede permitir, ¿no? Entrar, ¿no? A la salvación, no, sino es completamente todo de Dios. Esa ropita es el simbolismo, ¿no? De que Dios es el que justifica y uno tiene que aceptar. O sea, en otras palabras, uno tiene que aceptar lo que Jesús ha hecho. Esa es la justicia, ¿no? Que nosotros necesitamos. No es nuestra justicia, ¿no? Bueno, de muchas formas se podría estar explicando, ¿no? Este asunto de la salvación, hermanos. Pero vamos a ir con la lección de escuela sabática. Bueno, en este caso, hermanos, dice, vuelve a leer Efesios 2, 1 al 10, capítulo 2 de Efesios, versículo 1 al 10. Ahí hay una descripción, hermanos, de nuestra
triste realidad del ser humano, pero también habla en estos versículos de lo que es lo asombroso, ¿no? De lo que hace Dios para salvarnos, ¿no? Para salvarnos. Vamos a ver entonces lo que dice aquí Efesios capítulo 2, del 1 al 10, que lo hemos estudiado a lo largo de toda esta semana, ¿no? Dice así. Dice, vuelve a leer este capítulo 2, versículos 1 al 10, concentrándote, dice, en la conclusión de Pablo en los versículos 8 al 10. Entonces, estos versículos 8 al 10, ya lo hemos leído el 10, hermanos, que da respuesta a todas las preguntas, a la situación incluso del ser humano perdido. Entonces, vamos a ver, hermanos. Dice, dice, ¿qué aspectos destaca al concluir el pasaje? Ya lo hemos visto nosotros el resultado ya. Pero vamos a dar una lectura como un repaso, pues, hermano. Dice así. Y Él, o sea, el Señor Jesucristo, no, o Dios, hermanos, y Él os dio vida a vosotros. O sea, ¿cuándo nos ha dado vida a nosotros? Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, o sea, la situación del ser humano es esa, hermanos. Un día estábamos pues así muertos, completamente muertos en nuestros delitos y pecados. Pero es ahí donde interviene Dios y está diciendo, y Dios da vida, ¿no? Dice, pero vamos a ver la situación no perdida del ser humano. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Entonces, reflexionemos en nuestras vidas, hermanos. Claro, hemos andado así en otro tiempo, ¿no? Sin darnos cuenta de qué cosa era pecado, qué no era pecado, pero andábamos pues en delitos y pecados. Aunque no entendíamos, pero así el hombre también está caminando, de repente ni cuenta se da, pero es la realidad del ser humano, siguiendo la corriente de este mundo. Entonces la corriente de este mundo, hermanos, pues es eso. Uno cree que está bien, que es feliz, tantas cosas uno puede imaginarse, ¿no? Pero está mal, está muerto en vida. ¿Y de qué forma está caminando? Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si uno es desobediente, es porque el que está dirigiendo esas vidas de los seres humanos es pues este príncipe de la potestad del aire, dice, o sea, Satanás, pues, ¿no? Los ángeles caídos, entre los cuales también todos nosotros vivimos, así como Pablo también pues, vivía, mataba a los cristianos y creía que estaba haciendo lo correcto, ni cuenta se daba él, hasta que Jesús se presentó a él, ahí recién se dio cuenta, ¿no? Y nosotros también cuando Jesús se presentó, nos damos cuenta, ¿no? Qué terrible vivíamos sin darnos cuenta. Dice ahí, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos pues de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, hermanos, haciendo la voluntad de sus pensamientos, que entraban a nuestra cabeza, pues, ¿no? Y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué significa eso, hermanos? Éramos por naturaleza hijos de ira, o sea que éramos pues para el juicio de Dios, para la segunda muerte, para la condenación, hijos de ira. Lo mismo que los demás, así éramos pues. Pero Dios, hermanos, es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Así que, hermanos, esa misericordia de Dios se manifiesta, ese grande amor de Dios, ¿no? Se demuestra, nos amó. Uno se puede preguntar, pero ¿cómo se ha mostrado ese grande amor de Dios? Que Él viene, ¿no? Viéndonos a nosotros así, completamente perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces el Señor se hace humano, se pone en nuestro lugar, toma nuestros pecados y Él paga por nuestros pecados para que se haga justicia, haya salvación. Muere en la cruz, la muerte segunda que nosotros deberíamos morir, la muerte eterna. Muere en la cruz. Esa es la demostración del amor de Dios para con nosotros, ¿no? Y al tercer día resucita el Señor Jesucristo
Y esa es una prueba, hermanos, del éxito de este plan de salvación, de que realmente se pagó por nuestros pecados completamente y los pecados de todos los seres humanos. Por eso es que resucita y luego, pues, hermanos, asciende al cielo, se fue el Señor Jesús con la promesa de que va a volver por segunda vez. Y ahora está intercediendo por nosotros, es lo que dice aquí. Voy a volver a leer, dice. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, hermano, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, o sea, gratuitamente, por el amor, misericordia de Dios, somos salvos. Y juntamente con Él, juntamente con el Señor Jesucristo, nos resucitó de lo que estábamos muertos, hemos resucitado. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora es todo con Cristo Jesús. Así, ahora Cristo Jesús está en los lugares celestiales, pero juntamente con Él espiritualmente estamos juntamente con Él, pues, ¿no? En los lugares celestiales. Para mostrar, esto se está mostrando no en el universo entero por toda la eternidad. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea que se está mostrando la bondad de Dios, cuán bondadoso, misericordioso es Dios para con nosotros y a través de Cristo Jesús que nos ha llevado a estar con Él, ¿no? Espiritualmente, donde está el Señor Jesús. Y justo los versículos que vamos a estudiar hoy día son estos que ya lo hemos respondido, ¿no? Porque por gracia sois salvos, hermanos. Miren lo que está diciendo, porque por gracia sois salvos. O sea, por el amor, la misericordia de Dios. Por medio de la fe. Ahí sí entra, hermanos, la fe, la creencia, ¿no? Esto de la fe es importante, hermanos. Porque el que no tiene fe, pues, lo único que puede esperar es la condenación. O sea, si toda la Biblia lo resumimos, hermanos, en un texto bíblico, sería San Juan 3:16. ¿Qué dice ahí? Porque de tal manera Dios nos ama a cada uno de nosotros, a este mundo. ¿Cómo? Él dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que toda aquella persona que crea en Él, que crea, ahí está la fe, creer. Todo el que cree en Él, en Jesucristo, tenga vida eterna y no tenga condenación. Ahí está, se resume toda la Biblia. De que por el grande amor que tiene Dios por nosotros, envió a su Hijo Jesucristo para que se ponga en nuestro lugar, pague por nuestros pecados, muriendo en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Y entonces, ahora, si yo creo en este mensaje que realmente esto es cierto, es así, creo, entonces me apropio, me adueño de eso, creo en eso y vivo creyendo en eso. Y entonces, esto no es, dice aquí, ¿no? Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, hermanos. Esta salvación, hermanos, no es porque lo hemos logrado nosotros. No es un regalo, un don de Dios. Es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. No por obras. Ahí está aclarando, hermanos. El enemigo de Dios trata de que logremos la salvación por obras. Hoy el rico trata de dar su riqueza para que tenga méritos para ser salvos. No, no, no es así, hermanos, no es así. Ni el rico, ni tampoco el pobre, por más que dé su propia vida, no, 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 no es por obras, ¿no es cierto? No por obras. Para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, ahí está lo que hemos leído, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí está, hermanos, esos textos hemos estudiado, ¿no? Y aquí lo que he comentado repite, hermanos, aquí en la lección. En Efesios, los primeros versículos del 1 al 3, capítulo 2, versos 1 al 3, ahí Pablo está documentando que la salvación de los creyentes en Efeso no se produce pues por su buen comportamiento ni por sus
cualidades encantadoras. No es así, hermanos. No es porque nos comportamos bonito o tenemos cualidades encantadoras. No es por eso la salvación, hermanos. Cuando comienza la historia, están pues espiritualmente muertos. Así está diciendo, hermanos. Así nos ha encontrado Jesús, muertos en nuestros delitos y pecados. No hay ni una chispa de vida ni de valor pues en nosotros, hermanos, cuando estábamos pues en nuestra situación perdida. No hay ni una chispa. Ni en ningún ser humano hay pues eso, ¿no? El pecado los venció completamente, así dice la Biblia, muertos en los delitos y pecados, hermanos. Así nos ha encontrado Dios. No manifiesta ninguna iniciativa personal, no hay iniciativa personal de ningún ser humano, sino que Satanás mismo los guía, además de sus bajas pasiones y sus delirios mentales. Sino más bien, hermanos de Satanás, somos títeres, así como títeres de Satanás nos manejaba a lo que él quería. O sea, nos utilizaba, ¿no? Para hacer cosas que hoy en día todo ser humano lo hace cuando no está con Cristo, pues. Satanás está dirigiendo. Sin saberlo, se encuentran pues en una situación mucho peor que la de carecer simplemente de vida espiritual o de virtud, juntamente con toda la humanidad. Son los enemigos del verdadero Dios y se encaminan hacia un día final de juicio divino. Por eso dice, son hijos de ira igual que los demás. Todo ser humano está encaminado a eso. Hijos de ira. Es lo que vemos la realidad, hermanos, en este mundo. Pero, hermanos, vamos a ver el pero, siempre hay un pero, hermanos, ¿no? Que Dios es amor y es el que nos salva, ¿no? En vez de estar arraigados en sus cualidades, dice la lección, su salvación se fundamenta en el inexplicable amor de Dios. Entonces, nuestra salvación no tiene que estar arraigados, hermanos, en nuestra cualidad. Ay, que mira, yo tengo esta cualidad, sí me merezco la salvación. No es así, hermanos. La salvación se fundamenta en el inexplicable amor de Dios. Un amor que no puede explicarse pues, sobre la base de ningún valor que resida en el objeto de ese amor, ¿no? O sea, no se puede explicar, ¿no? De que a alguien se merezca ese amor de Dios, sino es algo que de Él viene, de Dios viene. Con misericordia y amor, Dios actúa en favor de ellos en Cristo Jesús, ¿no? O sea, ahí es la actuación de Dios, hermanos, con su misericordia y su amor. Él es el que actúa en favor de nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, resucitándolos, dice, de la muerte espiritual, así, mediante la intervención de Dios. Experimentan un itinerario asombroso que sigue la trayectoria de Jesús mismo. Él es el que hace de que nosotros caminemos por este camino que ha abierto el Señor Jesucristo, por eso somos cristianos. Él es el que hace todas las cosas, que nos ha hecho cristianos y estamos caminando por ese camino del cristianismo. Desde las profundidades extremas de la muerte espiritual total y la esclavitud demoledora, resucitan, nos ha resucitado. Se transportan al cielo, nos transporta al cielo y se sientan con Cristo en el trono cósmico. Nos ha sentado con Cristo en el trono cósmico. Esto espiritualmente, ¿no? Pero en forma real sucederá esto, se verá cuando Cristo venga por segunda vez. Eso estamos esperando, ¿no? Sin embargo, esta intervención divina, similar a un rayo, no es un fenómeno pues momentáneo, hermanos. No es que un instante ya, no es así. Tiene poder de permanencia real, durabilidad eterna. Así que esta salvación es para la eternidad, hermanos, ¿no? Porque Dios tiene la intención de mostrar su gracia hacia ellos en Cristo Jesús por toda la eternidad. Así dice, hermanos, lo que hemos leído en Efesios 2:7, ¿no? Que por los siglos de los siglos se muestra la bondad de Dios a todo el universo, hermanos. Así será y es, ¿no? Y el pasado también se ve eso mismo, hermanos.
En su conclusión de Efesios 2:1 al 10, en los versículos 8 al 10, Pablo retoma el tema con el deseo de asegurarse de que su argumento se mantenga firme, pues, ¿no? Entonces, hermanos, dice aquí, la salvación de los creyentes es una obra divina, no humana. Aquí está sintetizando, resumiendo, hermanos, la lección de hoy día. La salvación de los creyentes es una obra divina, no es obra humana, hermanos. No sé si hay preguntas, hermanos, sería muy bueno que pregunten si alguien está dudando. Pregunten para que puedan. Ahí está el resumen. La salvación de los creyentes es una obra divina, no es obra humana. No se origina en nosotros, sino en el don de Dios, en el regalo de Dios. En Dios se origina la salvación. Ningún ser humano puede jactarse de haberlo provocado. Nadie puede decir que yo he logrado la salvación. No, eso es falso. Si permanecemos en la gracia de Dios, esta palabrita es importante, hermanos. Si permanecemos, por eso la Biblia dice, el Señor Jesús dice, no, que permanezcamos. El que persevere hasta el final, el que permanece hasta el final, ese será salvo, dice. O sea, si permanecemos en la gracia de Dios, o sea, aceptando en esta fe que tenemos, ¿no? Apropiándonos de todas las promesas de Dios, así vivimos, creyendo hasta el final. Entonces, hermanos, pues ahí dice, ¿no? Si permanecemos en la gracia de Dios, nosotros los creyentes somos, pues entonces aquí, bueno, va aclarando que somos pruebas vivientes de su gracia y solo su gracia. Entonces, ahí se dirá, pues, ¿no? Que realmente Dios es amor, ¿no? Es misericordioso, observando, ¿no? A sus hijos, o sea, observando a lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Somos sus obras maestras creadas por Dios, dice. Somos sus obras maestras creadas por Dios en Cristo Jesús. Y todo, hermanos, en Cristo Jesús. Y por eso el canto que cantaba nuestra hermana Michelle, dice, ¿no? Soy como el barro en las manos del alfarero. Hazme tú, Señor, como tú quieras. Y el Señor quiere hacernos como vasos de honra. Eso es lo que somos hechuras de Dios, somos su obra maestra creadas por Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué es tan importante que entendamos que nuestra salvación proviene de Dios y no se basa en nuestro propio valor o esfuerzo? ¿Alguien puede contestar, hermanos? ¿Por qué es tan importante? Hermano, justo, Hermana. yo creo que es importante que lo entendamos porque si no nos frustramos. De repente cuando intentamos por nosotros mismos hacer las buenas obras, estamos como Pablo, miserable de mí, ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte? Nosotros por nosotros mismos no hay nada que podamos hacer y hay una frustración cuando nosotros tratamos de estar consagrados cada vez más, pero, o sea, no significa que no lo intentemos, pero tenemos que entender que es Dios quien hace la obra en nosotros y que es en Él en quien nos tenemos que apoyar. Muy bien, hermanas, pues así, ¿no? Así que, hermanos, preguntas. De repente alguien, sí, pues a veces uno se preocupa, ¿no? ¿Qué ¿Y de cómo mí, será no? entender, hermano? ¿Cómo será entender eso? ¿Cómo es eso de entender? ¿No? De repente hay algunos, siempre alguien, ¿y cómo voy a entender, no? Siempre hay una pregunta que surge, ¿no? ¿Qué Claro. responder? Inmediato, a ver. A ver, hermanos. A ver, algunas respuestas, hermanos. Aquí una pregunta importante, ¿no? ¿Por qué es tan importante que entendamos que nuestra salvación proviene de Dios y no se basa en nuestro propio valor o esfuerzo, hermanos? La salvación no es por esfuerzo nuestro o por el valor que tenemos nosotros. No, todo proviene de Dios, hermanos. ¿Cuán importante es eso? A ver, ¿entendemos eso, hermanos, o no entendemos? A ver. Porque alguien me dice, no, y tú has entendido, ¿y cómo? A ver, ¿cómo has entendido? No, entonces, ¿qué digo? Pues yo, ¿cómo respondo, hermanos? Ayúdenme, pues.
Hermanos, tal vez no es tan fácil de entender, Hermano creo, ¿no? Gustavo. Por la educación. Disculpe, hermano Marcelino, porque nuestra educación en el mundo, en las universidades, colegios, escuelas, jardines, toda la educación, hermanos, que no viene de Dios, o sea, no, que no está Dios en esa educación, sino está en confianza en sí mismo, en las obras de uno mismo. Tú vales porque tú tienes tu fuerza, tus poderes, tu capacidad, estás preparado y entonces vale, vales tú. Entonces, a veces uno no acepta tampoco este mensaje porque generalmente cuando tú ves, ahí se venden zapatos, hoy están vendiendo a 5 soles un par de zapatos, hoy, ¿qué piensas? ¿Te compras? Uno empieza, no, si es barato debe ser pues algo que no vale. Ahora que la salvación es un regalo, no te cuesta nada. Entonces a veces uno con su concepción, con su educación, con su formación en este mundo, no le da ninguna importancia, ningún valor, porque siempre quiere el ser humano lograrlo con sus esfuerzos, ¿no? Así. Pero por eso tal vez uno no entiende, ¿no? Este plan de salvación. Hermano Marcelino, por favor. Hermano Justo, será bueno, usted mismo pueda poner en la pantalla lo referente al espíritu profecía sobre la lección de esta mañana. Con palabras muy simples nos habla, por ejemplo, en la primera parte dice, tal es la gracia de Dios y tal el amor con el cual nos ha amado, aun cuando estábamos muertos en transgresiones y pecados, enemigos en nuestras mentes a causa de las obras impías, esclavos de diversas pasiones y placeres y apetitos pervertidos, siervos del pecado y de Satanás. Cuán profundo es el amor manifestado por Cristo al transformarse en la propiciación de nuestros pecados mediante la ministración del Espíritu Santo. Las almas son guiadas a encontrar el perdón de los pecados. La pureza, la santidad de la vida de Jesús, tal como se la presenta en la palabra de Dios, poseen un mayor poder para reformar y transformar el carácter que todos los esfuerzos realizados para ilustrar los pecados y crímenes de los hombres en sus seguros resultados. Una mirada resuelta al Salvador levantado sobre la cruz hará más para purificar la mente y el corazón de toda impureza, de lo que podrán lograr todas las explicaciones científicas expuestas por la lengua más hábil. Yo sé que dice mucho más, pero yo lo he puesto en el grupo de Levántate y en algunos hermanos también. Muy bien, muy bien. Sí, pues hermanos, aquí el espíritu de profecía da respuestas a muchas preguntas que seguramente están surgiendo en nuestras mentes, en nuestros corazones, preocupaciones que uno tiene. Entonces, bien preciso aquí, ¿no? Estas palabras, como nuestro hermano leía ahí, dice, pues tal es la gracia de Dios, dice, ¿no? O sea, ese amor, esa misericordia de Dios, es así, hermanos. Tal es el amor con el cual nos ha amado. Aún, dice, ¿no? Cuando estábamos muertos, hermanos, estábamos muertos, pues, en transgresiones y pecados. Éramos, pues, hermanos, enemigos en nuestras mentes a causa de las obras impías. Éramos esclavos, pues, hermanos, de diversas pasiones y de placeres y apetitos pervertidos, hermanos. Siervos del pecado y de Satanás, así éramos, pues, hermanos. Cuán profundo es, pues, entonces el amor manifestado por Cristo al transformarse, hermanos, en la propiciación de nuestros pecados. O sea que Cristo, hermanos, se pone en nuestro lugar, se pone en nuestro lugar para que nosotros seamos transformados, ¿no? O sea, es como que el alfarero hace una vasija y se malogró la vasija, pues, hermanos, se malogró. Entonces, ¿qué hace el alfarero? Otra vez tiene que hacer, pues agarra el barro, otra vez hace, o sea, rehace de repente, ¿no? De lo que se ha hecho mal. O no, no es que lo ha hecho mal, sino que en este caso nosotros pues nos hemos apartado de Dios y entonces nos hemos malogrado. Y el Señor pues a través de Cristo nos rehace, hermanos, nos transforma, ¿no? Gracias a Cristo, ¿no? Mediante la administración
del Espíritu Santo. Y esto, hermanos, para responder a preguntas, ¿no? Que uno se puede estar haciendo, ¿no? Mediante la administración del Espíritu Santo, o sea, el trabajo del Espíritu Santo de cada día, hermanos, ¿ah? Cada instante, y ahora también en esta sala, las almas son guiadas a encontrar el perdón de los pecados. Es el Espíritu Santo que nos está diciendo, mira, justo, mira, esta cosa está mal, tú tienes que cambiar de actitud acá. Esto está mal, ¿no? Entonces tienes que corregirte, tienes que... Entonces, y el Espíritu Santo nos hace dar cuenta y nosotros, sí, Señor, decimos, sí, sí, esto tiene que ser así, Señor. Y entonces, así, ¿no? El Espíritu Santo es el que nos va guiando, ¿no? Para encontrar el perdón de los pecados, la pureza, la santidad de la vida de Jesús, tal como se la presenta en la palabra de Dios. Poseen, pues, un mayor poder para reformar y transformar el carácter que todos los esfuerzos realizados para ilustrar los pecados y crímenes de los hombres con sus seguros resultados. Entonces, hermanos, aquí no entra, ¿qué podríamos decir? Es la palabra de Dios, hermanos, la que nos transforma. Esta palabra que estamos estudiando cada mañana es la que nos transforma, entra en nuestro ser y nos transforma, cambia nuestro carácter. Esta palabra no es otra cosa, no otro o un estudio científico que los hombres hacen, los psicólogos hacen, hombres de ciencia hacen, que así tú vas a cambiar, vas a... No, no, cambia el hombre, no puede cambiar. Es la palabra de Dios la que es la única que nos cambia, ¿no? Dirigido por el Espíritu. Eso es lo que está diciendo. Una mirada resuelta al Salvador. Hermanos, miren lo que dice, una mirada resuelta. O sea, tú miras resueltamente al Salvador levantado sobre la cruz. Eso hará más para purificar la mente y el corazón de toda impureza. Mirar al Señor Jesús como lo estamos haciendo cada mañana es lo que purifica nuestra mente y nuestro corazón de toda impureza, de lo que podrán lograr todas las explicaciones científicas expuestas por la lengua más hábil. O sea que esto, escuchar, estar así cada mañana, ¿no? Dedicar esta primera hora es lo que hace la transformación de nuestro ser, que aquellas explicaciones y libros que el hombre dice, tú puedes cambiar, vas a ser mejor que esto, aquello, libros que escriben en este mundo los hombres, ¿no? Supuestamente sabios, eruditos, científicos, eso no te va a hacer nada, ¿no? Simplemente con que tú mires resueltamente al Salvador de la cruz así cada mañana. Entonces eso purifica tu mente y tu corazón de toda impureza, de lo que podría lograr pues todas las explicaciones científicas expuestas por la lengua más hábil, hermanos. Dios revela en su palabra lo que puede hacer por los seres humanos, ¿no? Está diciéndonos en su palabra lo que Dios está haciendo, ¿no? Amolda y adapta de acuerdo a la semejanza divina los caracteres de aquellos que quieren llevar el yugo de Cristo, hermanos. Por medio de su gracia, son hechos participantes de la naturaleza divina. Esto es importante, hermanos. Por medio de su gracia, su misericordia, de su amor, somos participantes de la naturaleza divina. Somos parte, por eso el Señor es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. O sea, yo tengo mi cabeza, yo tengo mis manos, mis pies, mi cuerpo tengo, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi propia mano es parte de mi cuerpo. Así, Dios nos hace a cada uno de nosotros participantes de su naturaleza de Dios. Nuestro Padre es y nosotros somos sus hijos. Somos parte, somos su familia de Dios, ¿no? O sea, somos parte de Dios, somos uno con Dios, ¿no? Por medio de su gracia son hechos participantes de la naturaleza divina y así se los capacita para vencer la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Es así, hermanos, como nos capacita Dios, que somos parte de Dios, vencemos por la corrupción que hay en el mundo, por la concupiscencia, o sea, la inclinación hacia el mal, ¿no? Dios es quien nos da poder, hermanos, para vencer. No hay poder en nosotros, sino es que Dios nos da poder para vencer. Por eso el apóstol Pablo también decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo, hermanos, no por sí mismo. No hay una fuerza dentro de uno, que eso es la educación en este mundo, ¿no? Que tú puedes, tú vas a vencer, vas a hacer tantas cosas. No, no, no puede, ¿no? Es palabras y palabras nada más. Es Cristo, hermanos, el que nos da esa capacidad para vencer. Los que oyen su voz
y obedecen sus mandamientos, reciben el poder para formar caracteres rectos. Ahí está, hermanos. Simplemente es escuchar la voz del Señor como lo estamos haciendo cada mañana, obedecer sus mandamientos y así el Señor nos da poder para formar nuestros caracteres rectos. ¿Qué pasa con los que desobedecen, hermanos? Los que desobedecen sus órdenes explícitas formarán caracteres similares, pues, a las propensiones que fomentan. Si no hacemos caso a lo que dice Dios, pues entonces nuestro carácter va a ser, pues, así, inclinado, pues, a las cosas malas, a esa concupiscencia que todo ser humano tiene. Eso es lo que está diciendo. Lo que hace accesible para nosotros la comunión con Dios es el conocimiento de la perfección del carácter divino manifestado a nosotros en Jesucristo. Es decir, hermanos, que cuanto más nos acercamos a Dios, ¿no? Contemplamos al Señor, entonces ahí vemos nuestra imperfección nosotros y vemos la perfección del carácter de Dios. Y ahí es donde nosotros clamamos a Dios, Señor, transfórmame, cámbiame. Entonces, entonces aquí dice ya, apropiándonos, entonces, ¿qué pasa, hermanos? Apropiándonos de las grandes y preciosas promesas, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo voy a ser participante de la naturaleza divina? Apropiándome, agarrando, o sea, creyendo y tomando, creyendo, pues, hermanos. Creo que un misionero hizo una oferta, creo, o era un pastor, no sé, pero hay en una iglesia un reloj de oro hace mucho tiempo, ofreció, pues, bueno, aquí está un reloj. A ver, al que desea, al que quiera acercarse, le voy a regalar este reloj, dice, pues. Y nadie, pues, creía, ¿no? ¿Cómo va a regalar un reloj de oro? Pues, ¿cómo un reloj de este? Estará haciendo alguna broma, algo así. Pero, hermanos, un niño creyó, pues, en lo que estaba diciendo este pastor. Subió ahí, ¿no? Adelante donde está el pastor y lo tomó el reloj y dice, gracias, dijo, ¿no? Y se apropió, pues, hermanos. Y él dijo, no, que realmente ese niño tenía fe. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, apropiarnos de las promesas de Dios, hermanos. Creer en que Dios nos está perdonando los pecados, creer en todo lo que Dios puede hacer por nosotros. Y Él está haciendo, pues, realmente. Entonces, así somos parte de la naturaleza divina, habiendo huido, pues, de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia, hermanos. Nuestra aceptación por parte de Dios es segura solamente por medio de su amado Hijo. Entonces, Dios nos acepta, hermanos, de una forma segura. Podemos estar seguros al 100% solamente cuando vamos por medio del Señor Jesucristo. Y las buenas obras, hermanos, ahí está, aquí aclara bien. Y las buenas obras, hermanos, son únicamente el resultado de la obra de su amor perdonador. O en otras palabras, el hecho de estar junto con Cristo, entonces automáticamente ya las obras buenas vienen en la vida de un cristiano, porque está unido a Cristo. Las obras no son ningún crédito para nosotros. No es que por lo que uno está haciendo obras buenas, en realidad Dios está haciendo y la honra y el crédito es para Dios. Pero a veces uno equivocadamente puede estar pensando, que estoy haciendo cosas buenas, así que Dios tendrá misericordia de mí. No, hermanos, ningún crédito para nosotros. No hay crédito para nosotros, en este caso para la salvación estamos hablando, ¿no? Y no se nos concede nada, nada debido a nuestras buenas obras, ¿no? Por lo cual podamos reclamar una parte en la salvación de nuestras almas. O sea que no podemos decir, Señor, he hecho tal cosa, he obedecido esto, aquello, Señor, sálvame. No, no es así. La salvación es un regalo. Es hecho todo por Dios. La obediencia es un resultado de estar con Dios. Y es el Espíritu Santo el que hace que nosotros como cristianos hagamos la obra buena. Y la honra y la gloria no es para nosotros, sino es para Dios. Es lo que Jesús hacía en esta tierra. Él decía, las obras que yo estoy haciendo, no los estoy haciendo yo. Es el Espíritu Santo, el Padre que está dentro de mí, el que hace las obras, decía él. Y es así. Por eso entraba en comunión.
Y eso tenemos que entender. La salvación es un don gratuito, es gratuito, hermanos, es un regalo de Dios al creyente, ¿no? Que le es concedido solamente por Cristo, nos concede solamente por Cristo, hermanos. El alma atribulada puede encontrar paz por medio de su fe en Cristo. Y su paz estará en proporción a su fe y, y confianza. No puede presentar sus buenas obras como un mérito para la salvación de su alma. Se recalca, hermanos. No podemos presentar nuestras buenas obras como un mérito, ¿no? Alguien decía alguna vez, estamos ganando ya un puntito haciendo esto, hagamos esto, vamos a predicar, y ya pues para la salvación. No, no es así. No, la salvación ya está hecha y es un regalo de parte de Dios. Y nosotros, al estar con Dios, al aceptar creer, somos hechos, creados para buenas obras, y es Dios quien hace a través de nosotros las buenas obras. Así que no estamos preocupados por eso, sino es Dios el que está haciendo. Solamente nos disponemos, estamos con el Señor, nada más, y el Señor nos utiliza. Pero no son las buenas obras de ningún valor, esa es la pregunta que hacíamos, ¿no?, al inicio, pero no son las buenas obras de ningún valor. El pecador que todos los días comete pecado impunemente, está pecando. La pregunta, ¿es considerado por Dios con el mismo favor? Ese pecador no es considerado por Dios con el mismo favor como aquel que por medio de la fe en Cristo dice está luchando por lograr su integridad. Quiere ser mejor, quiere ser mejor. Igual lo mira Dios como aquel que está pecando así, como aquel que está luchando. Entonces la respuesta está pues en la Biblia. O sea, en otras palabras, lo que yo estoy entendiendo, hermanos, es de que aquella persona que está luchando por ser bueno está en un camino equivocado. Nosotros no tenemos que estar luchando por ser mejores, sino lo que nosotros tenemos que hacer es estar con Jesús, mirar a Jesús como Jesús lo hacía, orar a su Padre. Y lo bueno es un resultado de estar con Él, del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Entonces, ahora, el pecador que esté pecando conscientemente, pues también está pues mal, ¿no? Está completamente mal, ¿no? Entonces, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ahí está la respuesta. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí Pero termina no me nuestra han lección. dicho, hermano, justo cómo es entender. No me han dicho, hermano. Entender, o sea, entender, hermanos, de que, a ver, está muy bien, hermano, la pregunta, ¿no? Interesante. A ver, vamos a ver. Si justamente, a ver, aquí, hermano, vamos a ver. Voy a hacer un dibujo acá. Miren, hermanos, aquí hay digamos, este es un celular. Bien, hermano, un celular. Este celular, hermanos, que está aquí, ¿cómo funciona? A ver, este celular, hermanos. Este celular necesita necesariamente conectarse con la fuente. Pues, aquí tiene que haber enchufarse, no es esto, aquí, es decir, acá, ahí está. Ahí tiene que enchufarse, entonces. La batería tiene que estar cargada y lógicamente que acá, para que celulares buenos tienen varios programas especiales, o se puede poner programas también, ¿no? Depende de uno, ¿no? Y funcionan pues esos programas cuando tiene la energía. Entonces, si está sin energía, sin batería, si no está cargado, entonces no sirve para nada el celular, es como un ladrillo, digamos, como una piedra, como una madera, no sirve para nada, por más que te haya costado 5.000 soles ese celular, no te sirve de nada. Es como cualquier cosa, puedes botar a la basura, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no tiene utilidad, pues si no tiene energía, si no tiene. Entonces, o sea, en otras palabras, solamente estando con Jesús, conectados con Jesús, que es la fuente de vida, Él es el que nos ha hecho para buenas obras, los cristianos nos hacen, ¿no?
Si no es Él, entonces sin Él, pues si no estamos conectados a Él, pues no servimos para nada. Seguimos muertos en nuestros pecados. No sé si entendemos eso, hermanos. Por nosotros mismos no valemos nada. No valemos nada. Pero si estamos conectados en la comunión con el Señor Jesucristo, entonces ahí es el Señor Jesús el que nos da pues esto, ¿no? La capacidad, el poder para hacer las cosas. Y su Bueno, honra y su Gustavo, gloria es para Dios. No sé si se capta así, hermano. Sí, hermano. depende de la cantidad de tiempo que uno pasa delante de Dios, la batería se carga. Estamos acá ya 1 hora y media más o menos. Yo sé que los que han estado desde temprano han entendido con cabalidad, por lo menos el 80-90% la lección de esta mañana. Pero si usamos solamente 5 minutitos, 10 minutitos, ¿qué vamos a entender? Si lo enchufas tu celular, ya está con capacidad de 5 o 3, ya se apaga, pues. No entendiste nada, no sirvió para nada, por más que sea el teléfono costó de última generación, no sirvió para nada, pero tiene que estar a la fuente, a Cristo. Cristo es todo para un cristiano, por eso nos llamamos cristianos. Amén, amén, amén. Entonces, hermanos, ahí está cuán importante es pues el levantarnos temprano y entrar en comunión con Dios. Y Dios es el que nos tiene que Hermano Cristo, guiar. buenos días. Sí, sí, Hermano, hermano. buenos días. Buenos A días. ver, pregunta al hermano Marcelino, ¿cuánto tiempo ha estudiado la palabra de Dios y cuántas veces ha leído? Si llegó a entender plenamente y lo está ejerciendo el papel que nos indica el Espíritu Santo, ya está en ese nivel o aún todavía no ha entendido. Entonces, veamos, el entendimiento no es una vez, 2 veces. Yo sé que él ha sido desde el nacimiento, tal vez en otros grupos religiosos. Entonces, no es tan fácil. Gracias, hermano. Dice, para el hombre es imposible, ¿no? Para Dios todo es posible, ¿no? A ver. Sí, sí, hermana, ¿quieres responder esa pregunta? ¿Alguien quiere responder? Bueno, de todas maneras, lo que sí yo podría decir, hermanos, es que cuando empecé a conocer a Dios en un determinado momento, o sea, antes de conocer a Dios, incluso bajo unas circunstancias, ¿no? Yo me propuse aprender la Biblia. No conocía a Dios, pero tenía esa idea, ¿no? De Dios o algo así, ¿no? Que siempre se habla. Entonces, y la Biblia, yo tomé una decisión, decía, no, voy a aprendérmelo de memoria, la Biblia, decía. Lo agarré en mi pecho y todas las circunstancias difíciles que pasé esa vez. Y empezaba a aprendérmelo de memoria, pues todo, el Génesis, primer capítulo, segundo capítulo, y así me estaba aprendiendo de memoria la Biblia. Entonces, he visto en la práctica, hermanos, que como cualquier persona, ¿no? Tienes pues tentaciones en las cuales pues uno puede ceder, peca, ¿no es cierto? Pero ahí es donde yo me da cuenta que como mi mente, mi cabeza estaba lleno de la palabra de Dios, frente a esa tentación fuerte que había, ¿no? Entonces simplemente de mi boca salía la palabra de Dios, a pesar que mi cuerpo tal vez tendía a pecar, quería pecar, pero mi mente, como estaba lleno de la palabra de Dios, de mi boca salía la palabra de Dios. O sea, por eso yo llego a la conclusión de que es imposible pecar. Es imposible pecar si estás lleno de la palabra de Dios, o sea, lleno de Jesús, estás con Jesús. Es imposible pecar, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo saco mi conclusión, ¿no? De esa experiencia. Y por eso, cuando nosotros tenemos ese cuidado de tener comunión con Dios personalmente, ¿no? Como dijo nuestro hermano Marcelino, no es tampoco, no, por ejemplo, lo que yo esté entendiendo así, no necesariamente de repente el hermano que me está escuchando lo está entendiendo así. Entonces, es como yo a mis alumnos decía, miren, la clase puede ser
maravilloso, qué bonito, fácil, que todo, pero lo que ustedes han comido es el pan masticado. Es que, a ver, miren, yo mastico el pan, masticadito, les pongo en la boca, ya come, pasa, pero ya masticado. ¿Te gusta eso o no te gusta? Ay, no, ¿cómo va a ser así? Bueno, pero eso es lo que sucede. Es otra cosa que tú mastiques la palabra, que tú mismo leas la palabra, entiendes cada palabra, pero ¿qué significa esto? ¿Pero qué es esto? Yo a quien pregunto y le digo, "Pues, Señor, no entiendo esto, pues, ¿qué significa esto? No entiendo, ¿cómo es esto? ¿Qué significa esto? Pues, si tú eres, Señor, el autor de esta vida, hazme entender. Entonces yo voy pidiendo a Dios pues, que me haga entender, Espíritu Santo. Entonces, de esa manera yo creo que yo estoy entendiendo, ¿no? No sé. Entonces tú, creo que también, hermano, si tú estudias la palabra de Dios, así, buscas así, de corazón así, quieres entender, pues Dios te va a hacer entender, pues, ¿no? Y bueno, y también hay que pedirle, ¿no? Dios mío, haz que todo lo que estoy aprendiendo pues se lleve a la práctica, ¿no? En el mundo que vivimos es un mundo donde el enemigo también va a querer siempre influir en tu mente, ¿no? Con diferentes cosas y hacerte dudar. Bueno, sí, hermano Marcelo, ya. No sé si les sirva, pero mi experiencia les voy a contar. Yo leí que los reyes de Israel tenían que copiar el Torá. De nuevo, cuando terminan de copiar el Torá, recién se sentaban en el trono. Entonces yo quise también imitar eso. Entonces me compré un cuaderno grande, bueno, muchos colores de lápices para resaltador. Entonces agarré un libro de la Biblia, leí de tapa a tapa, digo, de un solo capítulo, del uno hasta el final. Luego marqué de un color, si son promesas, de un color diferente, si son mandamientos. Si, por ejemplo, hay algún versículo que dice, por ejemplo, dice el necio en su corazón, no es Dios. Eso no es mandamiento ni es promesa, es un principio. El necio siempre va a hablar necedades. Entonces, eso es de amarillo. Entonces, el capítulo está marcado de diferentes colores. Entonces, agarro en mi cuaderno, pongo las promesas, todas las promesas, si son 8, 8, 10, 10. Luego, mandamientos con verde. Si son 2, 3, todo. Y así sucesivamente. Elijo de todo el capítulo, el versículo que me gusta, me gusta, me gusta. Por ejemplo, dice Josué 1, 6, dice, por tanto te mando que seas valiente, esfuérzate, sé valiente, no temas, yo estaré contigo. Bueno, eso, y escribo allí. Mi Señor, en esta mañana me dice, Marcelino, sé fuerte y valiente, mira que te mando una vez más, esfuérzate y sé valiente, no temas. Y digo, amén y amén. Allí termino y eso me demora como 1 hora y media. Entonces, si estás dispuesto a hacerlo eso, es porque vas a crecer. Y cada día, yo creo que terminamos como 15 cuadernos llenos, pero no tienen que mirar a un hombre lo que hace, sino tú mismo mirar a Cristo y Cristo va a transformar tu vida a través de la palabra de Dios. Así es. Muy bien, hermanos, cada uno va a tener su forma, su estilo, su estrategia de relacionarse. De repente, un hermano no sabe ni siquiera escribir, no sabe leer, entonces, ¿qué hará? Pues escuchará, ¿no? La palabra del Señor y no. Para cada uno tendrá una forma, ¿no? De relacionarse con Dios, no sé cómo, pero ahí está. Hermanos, el asunto es estar en comunión con Cristo, ¿no? Y todo está a través de Cristo. La salvación es a través de Cristo. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Nos vamos a despedir ahora sí, hermanos. Voy a pedir a ver si nuestro hermano Elías, pues que está con nosotros ahí. Despídenos, hermano Elías, en la oración, con la oración. Si ya se fue al trabajo, nuestro hermano, a ver, vamos a ver. Ah,
Hermano Enoch, ¿estás ahí, hermano Enoch? Para despedirnos con una oración. No se incomoden, hermanos, porque les nombre. No se preocupen, hermanos, no simplemente yo digo, y si no lo pueden, no lo pueden, hermanos, no hay ningún problema de eso. Ahí está también nuestra hermana Francisca. Hermana Francisca todavía está ahí. Es que como nos pasamos de tiempo, ya tienen que irse al trabajo. Ya, Sí, estoy acá, ya, hermano. ya, por favor, despídanos con la oración, hermana. Ya, hermano. Amado buen Señor, estamos muy agradecidos, Padre mío, por levantarnos para escuchar tu palabra. Cuánto entendimiento necesitamos, Señor, tu apoyo. Padre bendito, tú abre nuestra mente, nuestro corazón para poder entender tu palabra y así llevar un poquito a la gente que necesita. Dios Padre bendito, estamos muy agradecidos porque, Señor, nos das ese entendimiento, nos haces entender a pesar de que nuestra mente tal vez sea torpe, Señor, pero abres nuestro corazón y entendemos, Señor. Gracias por eso, Padre bendito. Dios amoroso, bendice a todos mis hermanos que están en esta plataforma, a sus familias, sus necesidades, suple, Dios mío. Cuida siempre y protege al que nos habla, Señor, también. Bendice su hogar de mi hermano justo, su esposa, su niña, Señor. Bendice a todos mis hermanos, Señor, en el mundo entero. Bendice, Señor, también a los pobres, a los necesitados. Dios mío, ayúdanos a entender más para poder llevar tu palabra. Señor mío, Dios mío, tal vez me faltan palabras para pedirte, Dios. Padre bendito, tú nos puedes poner en nuestras bocas siempre, cada día, cada momento, cada instante, para poder hablar a nuestro prójimo, Señor. Todo esto, Señor, te pido siempre en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta mañana. Bendiciones, hermanos. Hasta mañana.